Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las utilicemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Biripori pari korikana kanduto shonikimai santo toitania shali epiporo kore korikane kansatmo mushiki kangi kanikari bleko isepri sholikai. Hijitos míos amados, hacéis bien en estar firme escudriñando mis escrituras. Mi palabra es mi voluntad revelada y en ella está la victoria asegurada. Manténganse firmes, confíen plenamente en ella, vivan de acuerdo a mi palabra revelada y serán victoriosos como mi Hijo Jesucristo. Amado Padre, quiero darte las gracias por tu consolación, tu exhortación a mantenernos firmes en tu palabra, a no fluctuar, a ser como columnas y baluartes de tu iglesia, Padre Santo. Gracias por recordarnos que en tu palabra tenemos tu verdad revelada y que en tu palabra tenemos la victoria. Hoy voy a continuar con el seminario El Apocalipsis. Vamos a desarrollar el capítulo 3, llamado o titulado El Cristo glorificado y su mensaje final a las iglesias. La voz del Señor en medio de las lámparas. Apocalipsis 3 continúa el mensaje del Cristo glorificado a las iglesias de Asia Menor. Aquí encontramos las tres últimas cartas: Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una revela una dimensión espiritual del pueblo de Dios y una advertencia eterna para la iglesia de todos los tiempos. El tono de este capítulo es solemne, urgente y redentor. Jesús no habla desde el rechazo, sino desde el amor que corrige y purifica. El mensaje a la iglesia en Sardis, el nombre de vida, pero muerte. Por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, comenzando a leer en el versículo 1, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, onoma, de que vives y estás muerto, necros. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En primer lugar, vamos a definir la palabra onoma, acá traducido en la versión Reina Valera como nombre. Significa reputación e identidad. En el contexto bíblico, el nombre expresa carácter y testimonio. Sardis tenía fama de estar viva espiritualmente, pero el Señor revela su verdadera condición interior. Veamos algunos de los usos de esta palabra noma para que realmente veamos el impacto que Dios quiere o trata de transmitirnos. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios. En el capítulo 10 leemos el versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El nombre en la Escritura refleja la sustancia moral y espiritual. La palabra necros, muerto, sin vida, sin movimiento espiritual. Ese es el significado bíblico. No significa simplemente pecador, sino inerte, sin fruto ni comunión. Jesús ve una iglesia activa externamente, pero vacía de espíritu.
Acompáñenme, por favor, al versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, la palabra griega es gregoreo, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. La palabra griega gregoreo, velar, significa velar, estar alerta, mantener los ojos abiertos. Es el llamado de Cristo, sé vigilante. Esta palabra es usada por Jesús en el huerto de Getsemaní. Acompáñenme, por favor, al libro de Marcos, en el capítulo 14, leemos el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el contexto indica una urgencia espiritual. La iglesia que duerme corre riesgo de perder su testimonio. Es un llamado de atención no solamente a la iglesia en sí, sino también a cada uno de nosotros como discípulos, como creyentes de la palabra de Dios. Apocalipsis 3, por favor, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a desarrollar o comentar algunas figuras literarias usadas en este contexto. En primer lugar, Jesucristo usa la ironía profética. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús confronta la apariencia con la realidad, revelando el contraste entre reputación y verdad espiritual. También se usa la figura literaria antítesis, que es una relación entre vida-muerte, recuerdo-olvido. Estas oposiciones fortalecen el mensaje de arrepentimiento. La aplicación práctica es: Cristo no busca iglesias populares, sino iglesias despiertas. No basta con tener historia, edificios o reconocimiento. El Señor demanda vida interior, pureza y fuego del Espíritu. Afirma, dice la palabra, las cosas que están por morir en el versículo 2. Hay promesas para el remanente fiel. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Las vestiduras blancas simbolizan pureza y victoria. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, comenzando a leer desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, no egen, y ninguno cierra, Kleinein, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, dura, abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Algunas palabras en griego listas o importantes para analizar. Kleinein y anoingein, cerrar, abrir. Jesús es el que abre y nadie cierra. El acceso a la misión, la revelación y la comunión. Jesús mismo es el portador de la llave de David, según el versículo 7. ¿Algún uso anterior? Por favor, acompáñenme al libro de Isaías. En el capítulo 22 leemos el versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Donde el siervo fiel recibe autoridad sobre la casa real. En este caso, Cristo, el Hijo de David, tiene autoridad soberana sobre toda puerta espiritual y destino eterno. El otro uso de la palabra en griego es la palabra griega tura, que significa puerta, acceso, oportunidad divina. Algunos usos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios.
capítulo 16, versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande, dura y eficaz, y muchos son los adversarios. Colosenses, por favor, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta dura para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Continuamos, por favor. Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, Tereo, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra griega tereo significa guardar, custodiar, proteger. Por cuanto has guardado, dice Jesucristo, la palabra de mi paciencia. Este verbo implica fidelidad activa, una perseverancia amorosa en medio de la prueba. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna, estilos, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunas figuras literarias usadas en este contexto. La metáfora real, la llave de David, representa la autoridad mesiánica. El paralelismo profético, la promesa, la protección, la recompensa, en el versículo 8 a 12, forma un arco de bendición progresiva. Clímax ascendente de la fidelidad al ganador eterno. La aplicación práctica de este contexto. Filadelfia representa la iglesia fiel y obediente en medio de la debilidad. Cristo no exige fuerza humana, sino perseverancia espiritual. Su promesa es clara. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Versículo 10. Esa hora refiere al juicio que vendrá sobre el mundo, una promesa de preservación para los verdaderos creyentes. Y termina este contexto con una visión gloriosa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La palabra griega es estilos, significa soporte, firme, permanencia. El creyente fiel se convierte en parte inamovible de la gloria eterna de Dios. El mensaje a la iglesia de la Odisea, tibieza espiritual. Apocalipsis 3, comenzando a leer en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, suchros, ni caliente, sexto. Ojalá fueses frío o caliente. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, según el versículo 15. Palabras griegas clave: sutros, frío, sin fuego, sin fervor espiritual. En la Biblia representa indiferencia o falta de pasión por Dios. La palabra cestos significa ardiente, ferviente, encendido. Deriva del verbo seo, hervir. El Señor desea una fe viva, apasionada y comprometida. Versículo 16, por favor. Pero por cuanto eres tibio, chialiaros, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra griega chelaros,
tibio, mezclado, insípido, describe la condición más peligrosa, apariencia de vida, pero sin poder. La tibieza es el estado de neutralidad espiritual donde el creyente ya no responde al fuego de Dios. Versículo 18, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Metanoeo, la palabra griega arrepentirse, cambiar de mente y dirección. Jesús dice, sé pues celoso y arrepiéntete, versículo 19. No es un arrepentimiento emocional, sino una transformación total de actitud y propósito. Por favor, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, crogó. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. La palabra griega es akouo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra griega krogó significa tocar, golpear, llamar a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el versículo 20. Esta imagen muestra la ternura de Cristo buscando comunión, incluso con una iglesia que lo había dejado afuera. Las figuras literarias usadas en este contexto son la ironía teológica. La iglesia que se creía rica es declarada pobre, ciega y desnuda. La metáfora médica, unge tus ojos con colirio, según el versículo 18. La Odisea era famosa por su escuela médica y su ungüento oftálmico. Cristo usa su contexto cultural para revelar la verdadera ceguera espiritual. La hipérboles profética, la otra figura literaria que se usa en este contexto, es te vomitaré de mi boca, una expresión extrema que busca sacudir la conciencia dormida del creyente. La aplicación práctica para este contexto, la Odisea simboliza la iglesia moderna, autosuficiente, rica en recursos económicos, pero pobre en fuego. Jesús la ama y la reprende con firmeza. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el versículo 19. El mensaje no es de condenación, sino de restauración. Cristo sigue llamando a la puerta, no de un pecador, sino de su propia iglesia, pidiendo volver a tener comunión. Y la promesa final es majestuosa. Al que venciere, dice la palabra, le daré que se siente conmigo en mi trono. Versículo 21. El que persevere en arrepentimiento y fe, reinará con Dios. Conclusión. El mensaje de Dios a las iglesias, según Apocalipsis, cierra la serie de cartas con un triple llamado. Despierta, iglesia que duermes, Sardis. Permanece fiel, iglesia obediente, Filadelfia. Arrepiéntete, iglesia tibia, Laodicea. El Espíritu Santo repite 7 veces la palabra griega, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra griega oír viene del griego akouo. No es solo escuchar con el oído físico, sino obedecer con el corazón. La verdadera escucha espiritual produce cambio, fuego y fidelidad. Por último, chicos, para terminar este pequeño estudio de Apocalipsis 3, hoy el Señor sigue hablando a su iglesia. Él no quiere multitudes tibias,
sino discípulos encendidos. Él no quiere templos llenos, sino corazones vigilantes. Cristo está a la puerta, no del mundo, sino a la de tu corazón, y te llama a despertar. Abrí la puerta, aviva tu fuego y volvé a tu primer amor. El que venza, dice la palabra, caminará con él en vestiduras blancas y será columna en su templo y se sentará en su trono. Es tiempo de volver al Cristo glorificado. Es tiempo de encender la iglesia. Es tiempo de volver a la palabra de Dios correctamente dividida. Es tiempo de volver a la iglesia del primer siglo. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.